Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar una vez más en este congreso anual de la Comunidad de Colegios Alemanes, AGDS 2021, en este año tan particular. Así que un agradecimiento. Muchas gracias a todos por participar y ser parte de esta hermosa charla que vamos a tener esta tarde. Antes no quiero olvidarme del patrocinador de esta charla, ya me estaba olvidando, que es la Embajada de Alemania. Un agradecimiento muy grande para ellos. Y nuestros auspiciantes son Barkey, Second Tour y Beringa Ingelheim. ¿Sí? Así que también un agradecimiento muy, muy grande para ellos por apoyarnos en este congreso. La construcción del atleta desde la edad escolar. Bases y cuidados del futuro deportista. Y voy a pasar a presentar al licenciado Gonzalo Sebastián Astrada. ¿Sí? El licenciado es kinesiólogo, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, Universidad Nacional de Córdoba. También está haciendo un posgrado en Kinesiología del Deporte, Universidad Favaloro en Buenos Aires, Argentina. Tiene especializaciones o competencia, una gran competencia sobre fisioterapia invasiva, microelectrólisis percutánea o MEP, vendajes funcionales, readaptación, formación interdisciplinaria. Además, tiene una vasta experiencia laboral, trabajando en la actualidad en Recovery Argentina, a Rugby Club Los Matreros, plantel superior, área de readaptación Vilo Handball, Liga de Honor Masculina, y staff colaborador permanente de la Confederación Argentina de Handball, selección junior masculina. Aparte de trabajar en el Club Atlético Río Tercero como kinesiólogo y fisioterapeuta, y en la Municipalidad de Altagracia, que es su lugar de residencia. Bienvenido, Sebastián, es un placer y un honor tenerte con nosotros. Vamos a disfrutar de esta charla, ¿sí? Y bueno, te agradezco que nos des todos tus aportes de tu experiencia, tanto profesional como laboral y personal. Así que adelante cuando vos quieras. Bueno, buenas tardes Luis, buenas tardes a todos. Ya te lo había dicho personalmente por privado, agradezco la convocatoria, esperemos estar a la altura. En cuanto a la charla, la realidad es que son muchos temas para abordar, voy a tratar de ser conciso y que les quede al menos algunos tips que quizás algunos ya lo sepan y quizás algunos no, que lo que convierte de rico a una charla siempre no es que sea un monólogo, sino el feedback, alguna experiencia o inclusive algún consejo que se pueda aportar, puede generar un debate o puede ser la pregunta de otro. Así que quizás si las escriben y en ese momento de cada 5 o 6 diapositivas que hay un espacio de preguntas, las podemos ir debatiendo. Eh, no es una única verdad, sino que la charla se presta al debate en esto que es de cierta forma la medicina y la educación, que está en constante cambio, ¿sí? Y el deporte inclusive, por lo cual la idea un poco es charlar sobre eso y generar quizás alguna duda, alguna incertidumbre, que es lo que motiva después a seguir buscando, tanto de mí para ustedes como de ustedes para mí. Bien, bueno, la construcción del atleta en edad escolar, bases y cuidados para el futuro deportista. La realidad es que el nombre es muy canchero, pero es un poco lo que hacemos todos, perdón, en esto de la educación física. Yo soy licenciado, también hice el profesorado, pero no lo terminé, así que bueno, no soy profesor, pero sí me gusta mucho el tema de la kinesiología por el hecho de la movilidad y en cierta forma tenemos en común ese enfoque y también el punto de educar al ser humano, ya sea en edades tempranas o en edades formativas o en cualquier etapa de la vida. Eh, Eso por un lado en cuanto a la construcción y por otro lado, la bases y cuidados tiene que ver un poco, sí, tocar un poquito desde la kinesiología, los abordajes que en realidad puede realizar cualquier profesor que esté a cargo de alguna disciplina física, que tiene que ver un poco con la actualidad y de qué tipo de ejercicios a lo mejor hoy generan algún efecto por sobre otro, qué por ahí está contraindicado de algún tipo de ejercicio, de movilidad o de lo que sea, por sobre otra terapéutica que se utilizaba antes, eh, desde el punto de vista kinésico, por decirlo de alguna forma, que les va a servir o espero que les sirva a ustedes
para, para su práctica diaria. Un poco la temática a desarrollar, si bien es lineal la construcción del atleta, no va a ser lineal la charla, sino que vamos a ir entrando y saliendo por cada ítem, ¿sí? Los principios básicos del aprendizaje motor, algo que ustedes ya lo tienen muy claro. Objetivos, cuáles son los objetivos desde nuestro punto de vista de formador y de educador en el futuro atleta. eh, Desglosar un poco el control motor, el engrama motor y los patrones de movimiento. Diferenciar un poco, repito, les va a servir a ustedes como formadores entender que hay ciertas adaptaciones que no son que no son lesiones, pero que tampoco son patologías y demás. Entonces, para que se tengan claro algunas de estas terminologías que quizás ahora parece media confusa, pero van a ver que es bastante clara. Entender los mecanismos de lesiones y esto de peores escenarios que se habla hoy como en la actualidad como a donde tenemos que llevar a nuestro atleta, ¿sí? Por lo cual debemos ir preparándolo para lo mismo. Y el abordaje práctico que tiene que ver con algunos ejercicios a mostrar para debatir, comentarles un poco los abordajes que yo uso, que por ahí me dan resultado a partir de la práctica, que no significa que sea una única verdad en esta construcción de un atleta, ¿sí? Para transformarse en un deportista. Hablando ya, entrando un poco en tema, en cuanto al aprendizaje motor, estas son pequeñas reseñas a partir de artículos que he leído que no solo tienen que ver con la lesión, por decirlo de alguna forma, y tampoco tienen que ver con el aprendizaje solamente, sino que es un conjunto de. Sabemos que el aprendizaje motor se define como un proceso de la capacidad de un individuo para adquirir habilidades motoras con un cambio relativamente permanente en el rendimiento en función a la práctica o la experiencia, ¿sí? O sea, tiene que ver el aprendizaje con suma de práctica y experiencia en esta construcción del niño. La alteración del control del movimiento se ha asociado a una mayor, esto ya entrando un poco en, como les digo, vamos a ir y venir. Se ha asociado a la alteración del control de movimiento con un mayor riesgo de sufrir una lesión, ¿sí? O sea, un mal aprendizaje se asocia a una lesión o a una segunda lesión, ¿sí? Cuando hablamos o cuando hable de lesión, por ahí voy a hablar de lesiones un poco más graves que por ahí no necesariamente tienen que ser de un deportista de élite. Una persona, un niño de 16 años hoy, es muy común que se lesione una rodilla, eh, e inclusive que está en etapa escolar aún y puede estar tratando de realizar una alta competencia. En casi cualquier situación de entrenamiento en la que se aprenden las habilidades motoras, los atletas reciben instrucciones sobre el patrón de movimiento o sobre la técnica. ¿Qué quiere decir? Que esa es una forma de aprendizaje o una forma de educar, ¿sí? A partir de la enseñanza mediante a corregir de tal forma, ¿sí? Nosotros sabemos que el aprendizaje se puede dar de muchas formas. Si bien necesitamos esos dispositivos básicos de aprendizaje que estén realizándose de la mejor forma, nosotros como educadores tenemos distintas formas de explicarle al niño que mejore tal o cual cosa, ¿sí? El diseño de las mejores prácticas no debe simplemente promover efectos inmediatos, ¿sí? O sea, que no esperemos solamente, algo que ya sabemos, no esperemos el cambio en el momento, sino que debemos tratar de fomentar este aprendizaje a largo plazo, que va a ser lo que va a proteger al atleta o al niño en las intervenciones posteriores, ¿sí? Nosotros le podemos decir que ante un gesto rote la cadera, por ejemplo, hacia adentro o hacia afuera, o de la forma que se lo querramos dar, ¿sí? Mediante un objeto o de la forma que querramos. Pero al fin y al cabo es proteger a ese atleta para cuando tenga que hacer ese gesto, lo tenga adquirido, lo tenga aprendido, no se lesione y que su rendimiento sea óptimo, ¿sí? Entendemos también que nosotros cuando educamos, ¿sí? O cuando le estamos enseñando al niño tal actividad, no es tan lineal con respecto, o no se corresponde tanto a veces con el deporte. ¿Por qué? Porque un jugador de tenis, por ejemplo, acá está el ejemplo, un jugador de tenis está pensando en cómo pegar un revés o un drive, pero en el mismo tiempo eh, no solo está evaluando su movimiento hacia dónde pegar, sino también está constantemente analizando a su rival, o sea que está teniendo otra actividad eh, y a dónde tiene que pegar, no solo el gol, ¿sí?
Por lo cual, de a poco y progresivamente, a partir de la edad madurativa del niño, debemos ir hacia eso, a que tenga eh, esa posibilidad de tomar decisiones más allá del gesto que va a realizar, ¿sí? No solo un drive, no solo un patear, no solo lanzar, sino esta posibilidad de tener varias tareas a la vez, pero de forma eficiente, ¿sí? Muchas veces se da, ya lo vamos a tocar, que la fatiga neural o fatiga central es motivo de baja de rendimiento y de lesión. Voy a sacarme el chip de hablar tanto de la lesión, sino tocar un poco más el rendimiento, que un poco lo que hablaba con Luis antes van de la mano. Una persona que no se lesiona y que es eficiente tiene un rendimiento más alto. Bueno, era un poco los artículos que después seguramente se los pasaré, que hablaban un poco de las formas que tenemos de, de enseñar, ¿sí? Que algunos métodos generan más afianza de tal o cual ejercicio o de tal o cual forma de aprender tal gesto. ¿Qué pasa después, muchas veces después de una lesión, eh, que inclusive pasa a un niño que a veces se golpea y tiene que volver de nuevo a aprender a hacer tal cosa? Un poco hace referencia a estos artículos que me parecieron bastante claros y concisos. En fin, cuál es nuestro fin como educadores físicos en el periodo de construcción? Esto es un poco lo que creo yo, estimo que ustedes también por el hecho de la formación que tienen, es brindarle herramienta al niño para adaptarse a cualquier situación, ir desde lo simple a lo complejo, pasando por cada etapa de aprendizaje motor, ¿sí? Un poco las etapas madurativas que nosotros ya sabemos, y por cada etapa de madurez estructural, que hace referencia más al cartílago, al tendón, al músculo, que no es un dato menor que debemos tener en cuenta, ¿sí? Buscando siempre la funcionalidad a corto, a mediano y a largo plazo. Me quedo con estas dos cosas de ir progresando en cuanto al aprendizaje motor, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, sabemos que las lesiones más frecuentes en niños es la del cuádriceps o la del recto anterior del cuádriceps. Y fíjense que en la evolución, el niño siempre le cuesta más frenar que arrancar. Y no es común, por decirlo de alguna forma, no es casualidad que sea más el recto que se lesione al principio, por esa sobrecarga por ahí que le damos, porque el niño no frena de golpe o no sabe frenar de golpe. A medida que vamos avanzando en las etapas, eso se va dando por una etapa de madurez, pero perdemos tiempo o perdemos simetría entre el cuádriceps y el isquio en la construcción. Eh, y no es casualidad tampoco que hacia etapas más finales sea más comunes las molestias en los isquiotibiales que en los cuádriceps. Creo que esto va un poco de la mano y no tenemos que dejar de ver o de tener en cuenta esta madurez estructural, ¿sí? Es muy común los dolores en rodillas, los dolores en el pie, que tienen que ver con el cartílago. Entonces, eh, creo que como educadores, ambos, tanto profesores como licenciados, como educador, ya sea la edad que sea, debemos tener estos principios básicos como para saber en qué no meter la pata, por decirlo de alguna forma, ya que estamos trabajando con niños que probablemente quizás sean atletas y ya acarrearán con ciertas actitudes que por ahí no son lo mejor para cada uno. Ahora bien, ya dejando un poco la introducción de lado, la actualidad física global, y estos son los pilares que hoy en día, por lo menos creo, que se ha dado un cambio bastante, una evolución, más que todo un cambio en el deporte, ¿sí? Que tiene que ver con que nosotros estábamos acostumbrados, yo por lo menos en mi parte física, cuando hice eh, educación física en la primaria, en la secundaria y la carrera después, en el profesorado, por ahí trabajábamos un poco más lineal sobre lo curvo, pero más que todo, o lo ondulado, pero pensando en que el deporte era similar. La realidad es que el hecho de que hay cada vez más tecnología en el deporte, nos hemos dado cuenta de que cada vez hay más actividad ondulada o curva, sea el deporte que sea, y menos lineal, ¿sí? Y eso tiene una característica especial que después la vamos a ver. Siempre va a ser la idea ser funcional, creo que todos compartimos eso, entonces primero debemos entender qué función debo cumplir para después trabajar funcional. Esta sí es una evolución también, no estoy descubriendo nada, de que cada vez es todo más intenso, ¿sí? Por lo cual
se estudia esto de que se necesita una mayor aplicación de la fuerza en el menor tiempo posible en espacios cada vez más reducidos. Eso es lo que pasa hoy en el deporte, ya sea de contacto o no sea de contacto. Sí, es un punto también que tenemos que tener en cuenta, con todo lo que eso significa. Y cada vez hay mayor especialización desde edades tempranas. Ayer veía que el Ajax de Holanda compró un jugador de 10 años, em, y así con cada disciplina. Y esa especialización desde temprana genera cambios que nosotros debemos tener en cuenta, debemos saber, partiendo de la base de que el deporte por lo general es eh, asimétrico, hay ciertas características como esta de que la especialización se da antes, que a lo mejor antes no pasaba tanto, o no se veía tanto, o con menos frecuencia. Esta situación genera ciertas particularidades a corto, mediano y a largo plazo, que es un poco lo que vamos a charlar también. Hablando esto de que cada vez es todo menos lineal y más curvo y más ondulado, ¿sí? A partir del ingreso de la tecnología de forma masiva, el hecho de los GPS y ese tipo de cosas, los drones, eh, la toma de datos, los análisis estadísticos más minuciosos han dejado en claro que la mayoría de los deportes tipo 1, se les llama deporte tipo 1, aquellos que tienen cambio de direcciones, tienen saltos, tienen contacto y demás, las carreras, ya sean máximas o no, son curvas y no lineales, ¿sí? Esto genera mayores descargas de pesos, actitudes funcionales, ¿sí? Como la actitud escoliótica, por ejemplo. No digo que sea netamente el caso, es simple un ejemplo. Mayores asimetrías, entre otras características, ¿sí? Ahora bien, qué importante sería trabajar desde edades tempranas esa variabilidad de carrera dominante y no dominante. Un poco lo que le comentaba antes a Luis, nosotros como kinesiólogos por lo general llegamos tarde, llegamos cuando ya la lesión se da, y ahí es cuando buscamos cuáles son los factores que por ahí generaron esa lesión. Buscando eso encontramos este tipo de datos y demás, que bueno, cada vez nos permite trabajar antes, pero se ha descrito que jugadores por dolor o por molestias o esa misma sobrecarga, al trabajar tan curvo y no haberlo protegido al atleta justamente desde edades tempranas, esa sobrecarga de un lado o inclusive no lo hace un dolor o por esto o por el otro, o porque no lo sabe, porque también pasa en el fútbol. Si alguno trabaja en fútbol sabe que por ahí los niños son los menos educados quizás en llegar a elite. Eh, entonces, creo importante entender esta nueva, tampoco tan nueva, pero sí, 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 sí más frecuente hoy en día, esto de que es más lineal, más curvo, perdón, más ondulado. Entonces debemos crear ese engrama motor curvo, ¿sí? Darle al niño esa variabilidad, no solo trabajarlo recto, sino fomentarlo curvo. Inclusive si uno se pone a evaluar, que es tan importante evaluar para saber dónde estoy parado, cuál es mi población y demás, notamos que para un lado va más rápido que para el otro, que sale más rápido con una pierna que con la otra. Y esos son factores que tienen que ver netamente con el rendimiento y con una futura lesión, ¿sí? Generar esos patrones lesivos que no son tan lineal o tan vertical, por decirlo de alguna forma, y generar distintas progresiones a partir del deporte, eh, cual sea el deporte que estemos trabajando, ¿sí? De todas formas, en la etapa escolar donde hay variabilidad, también debemos buscar eso, variabilidad. No necesariamente tiene que ser un jugador de handball, de fútbol, de vóley o lo que sea, sino darle esa variabilidad y no dejar de trabajar tan recto, tan lineal. Pasando a un ejemplo simple, la carrera de Bale, muy común, que ahí podemos ver o una atleta en la curva de la pista, o podemos ver a un jugador de rugby, correr, un jugador de béisbol. O sea, es un simple ejemplo para notar una carrera curva, una velocidad curva. Es un ejemplo de por ahí trabajar lo simple, eh, y tratar de darle variabilidad en esto de un lado y el otro. eh, y lo bueno de buscar evaluar para ver cómo están nuestros futuros atletas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Esto hablar de que no es tan vertical, en handball, que es el deporte en el que por ahí más me desempeño, muchas veces vemos esto, que acá no hay ninguna lesión, ni mucho menos. Esperen que acepte a alguien ahí.
Ahí está. Ese es el típico lanzamiento. Fíjense cómo el jugador, luego de lanzar, se derrumba hacia adentro. No hay lesión, es común, es el gesto más común. Y genera el famoso valgo, que es a quien se le atribuyen muchas de las lesiones de rodilla. ¿Cuántas veces trabajamos ese tipo de salto? Ese patrón, entre comillas, lesivos. Eh, Ahí es un chico del club que ya lo tiene incorporado de hace tiempo, pero me hubiese gustado evaluarlo antes, no lo hice. Eh, pero qué importante es trabajar un poco lo que hablábamos antes y lo que vamos a hablar durante toda la charla, trabajar ese patrón, ese supuesto patrón lesivo para que el deportista lo va a hacer a ese patrón. No se lo vamos a cambiar. Si no es por ese gesto, es porque lo contactan y lo hacen que derrumbe hacia adentro o hacia afuera, pero qué importante es que ese miembro inferior y ese tronco, esa zona media, esa cintura escapular que va a compensar, estén educadas para ese gesto lesivo, ¿sí? En este caso, eh, lo que se da mucho en fútbol, que es el dolor inguinal, las famosas pualgias, tiene mucho que ver con esto de los trabajos constantes, curvos que se dan en los jugadores de fútbol y generan disfunciones en esa zona media, pero creo también que creo en esto, por eso también lo charlo y estoy acá, porque creo que si le damos esa variabilidad a nuestro futuro atleta, tiene las herramientas, esa cadera va a estar adaptada, esa cintura escapular va a poder compensar, y vuelvo a lo mismo, va a tener un rendimiento mayor. En cuanto a esto de que el deporte es cada vez más intenso, que se necesita una mayor aplicación de la fuerza en el menor tiempo posible, en espacios cada vez más reducidos, sea una cancha chica de handball, sea una cancha grande de rugby o de fútbol, pasa lo mismo, pasa lo siguiente, inclusive un lanzamiento, patear ya es una aplicación de la fuerza en el menor tiempo posible con un espacio reducido. Ya entrando en los conceptos de la fuerza y en las diferentes características de la misma, no es solo la cantidad de peso ni la cantidad de repeticiones que uno debe trabajar, ¿sí? Sino también la aplicación inteligente de la fuerza. No necesitamos solamente un niño que levante 500 kilos, salvo que su especialización después sea el levantamiento olímpico, pero también aplica, eh, sino que necesitamos, por un lado, la fuerza necesaria para tal estímulo, ya sea lanzar, patear, empujar, traccionar, lo que sea, a la velocidad requerida en el espacio permitido que el deporte lo requiere. ¿Sí? A partir de, nosotros sabemos que necesitamos ese tipo de fuerza o ese tipo de aplicación de la fuerza. ¿Sí? Eh, las desglosamos en el estímulo que necesitamos, en la velocidad requerida y en el espacio que vamos a trabajar. Y con eso podemos jugar en cuanto a darle variabilidad a esos estímulos, ¿sí? Para ello necesitamos coordinación inter e intramuscular, que requiere la variabilidad de, por un lado, la variabilidad de distintos tipos de contracciones, ya sea excéntrica, isométrica, concéntrica, sea súbita o no, ¿sí? Y por otro lado, la variabilidad de ángulos. ¿A qué voy con todo esto? Que es importante trabajar justamente esa variabilidad, no solo trabajar una sentadilla en un gesto de atrapar algo o el juego que se esté haciendo, ¿sí? Sino también darle variabilidad al niño. Muchas veces nos pasa que vemos hacer, a mí me pasa a veces, ya como les repito, llego tarde, voy a evaluar a un chico de 18 años, 17, 16 años, que está ahí de ser élite o no, y le haces hacer una sentadilla, y hasta cierto grado de flexión va muy bien, y cuando baja un poquito más empieza a compensar, empieza sin estabilidad y demás. Muchas veces se da porque no trabajamos esa variabilidad de ángulo, ¿sí? No trabajamos esa variabilidad de enfocarnos en solo lo excéntrico o en solo lo concéntrico para desglosar y después recién unir, ¿sí? Un poco el concepto tiene que ver con eso. Y por otro lado, la coordinación inter e intramuscular, principalmente que tiene que ver con, por ahí la intra con esos músculos que son biarticulares, que necesitan de una estabilización para después mover otro segmento, pero principalmente se ha estudiado que la intermuscular, entre músculo en cadena en general, está bastante desvirtuada, por decirlo de alguna forma, y el niño hace, o el jugador o quien sea, el ser humano en distintas etapas de la vida,
realiza tal ejercicio, pero con predominancia de quizás un músculo motor secundario que lo termina cargando, justamente, termina cargando ese músculo que no debería ser el primario, termina trabajando. Entonces, por ahí educar al niño, ya lo vamos a ir viendo, pero educar o tener en cuenta cómo se mueve, ¿sí? Si realiza una extensión de cadera, pero dominante del isquiotibial y no tanto del glúteo mayor, es importante que empezar a afinar el ojo, porque creo que somos educadores y cumplimos un rol bastante importante en esto de la educación física justamente. En cuanto a la aplicación de la fuerza, si la aplicación es tarde, se puede lesionar. Si la coordinación intramuscular está alterada, ¿sí? Esto de que hablábamos de los músculos por ahí biarticulares y demás, o inclusive entre fibras, se va a generar una lesión. O son factores de riesgo lineales a una lesión. Si la coordinación intersegmentaria, ya sea entre músculos o entre segmentos óseos o entre articulaciones, está alterada, se va a producir la lesión. Pero lo mismo, podemos sacar lesión acá y podemos poner bajo rendimiento y va de la misma forma, ¿sí? El ejemplo este era de, ¿sí? La aplicación de una fuerza ante un estímulo simple, que no hay contacto y demás. Eso es una de las cosas que podemos ver en este video, ¿sí? La aplicación de una fuerza a mayor velocidad, la aplicación en un espacio, bueno, en este caso no es tan grande, pero principalmente la aplicación de la fuerza ante un estímulo externo, la velocidad, nosotros podemos pedirle que sea lo más rápido posible, con la mayor fuerza posible y no necesariamente necesitamos cargar peso en un ejercicio que es funcional, ¿sí? Eh, Ahora bien, también podemos ver, si sacamos e imaginamos que este fuese la cadera, esto fuese la rodilla y esto fuese el pie, si hay una descoordinación en el movimiento, se le va a solicitar al otro eslabón, ya lo vamos a ir viendo, se le va a solicitar al otro eslabón, si este, vamos a hacer cuenta que tienen una cuerda, y este fracasa, que es el pie, se le va a sobrecargar a este eslabón o a este eslabón. Entonces, es importante la coordinación entre segmentos o entre músculos, sea la estructura que sea, para poder llevar a cabo la función de forma eficiente, con un rendimiento alto o óptimo y evitar la lesión, ¿sí? Bien, cuando hablábamos de que la especialización es cada vez más temprana, eso genera cambios. Esos cambios se han estudiado, principalmente las escuelas norteamericanas se fijan en eso y han estudiado que, por ejemplo, el número de un beisbolista que lanza desde edades tempranas tiene modificación, ya sea en su estructura o en su torsión, ¿sí? Lo mismo le pasa a alguien que sea lanzador, ¿sí? Recuerden que necesita una fuerza súbita para lanzar, eh, y nosotros estamos hechos de una forma para realizar tal tarea, ¿sí? Ese hueso tiene una función. Cuando ya le empezamos a exigir ciertas actividades, ciertas tareas, nos volvemos cada vez más asimétricos y empezamos a buscar ciertas compensaciones que por lo general, como les digo, no, si uno ve una radiografía o una resonancia de un beisbolista, probablemente vea muchas supuestas lesiones, pero la realidad es que son adaptaciones que le permiten a ese ser humano que compite, ¿sí? A ese atleta, sea de la edad que sea, a poder realizar su actividad sin lesionarse, justamente. Por lo cual, esta temática habla de que no, de que generamos muchas adaptaciones desde edades tempranas que no necesariamente son lesión, ¿sí? No preocuparse con ese tipo de cosas y entender por qué a lo mejor tiene más rotación externa ese hombro que rotación interna, por qué esa cadera está más bloqueada o no, y demás, que estructuralmente se observa, no solo a nivel articular, sino a nivel propia del segmento óseo, o sea, un músculo, porque también aplica para un tendón, para un músculo, para la unión del músculo con el tendón y demás. Esta especialización tiene sus pros y sus contras, por decirlo de alguna forma. El niño se va adaptando a ese gesto, y somos nosotros quien inclusive debemos tener en cuenta, ¿sí? Estas situaciones. Principio motriz estructural, ¿sí? Hablando un poco lo que decíamos recién, el hueso y el tendón sufren adaptaciones que pueden verse como patología, pero que justamente son modificaciones que le permiten al atleta realizar la disciplina, ¿sí?
Y en cuanto al grama motor, en grama motor nosotros, ¿qué aprendemos o qué le vamos a hacer aprender? ¿Sí? A globalizar el gesto. Fíjense, de todas formas hay una imagen más adelante, pero si nosotros a un lanzador lo vemos y es hombro dominante, ese hombro después de 4 o 5 lanzamientos va a terminar explotado y no va a querer lanzar más. Entonces, nosotros necesitamos darle globalidad, ¿sí? Desde el pie hasta el último eslabón, o de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, del primero al último eslabón, que sea parte de ese gesto para poder, por un lado, que el rendimiento sea óptimo, por otro lado, que no se lesione, ¿sí? Si no dejamos todo a manos de una sola articulación, si fuese hombro dominante, o le damos a una articulación que no está hecha para tal función, le damos una función que no corresponde dejándola sola, ¿sí? Entonces me quedo con esto de aprender a globalizar el gesto, desglosar, analizar y a partir de ahí movernos. De la teoría a la práctica. Ahí vemos el gesto, fíjense que va caminando, su mirada sí está al frente, pero su cuerpo apunta hacia anterior, ¿sí? O sea, ya vemos una torsión en el tronco, ¿sí? Especialización desde temprana, lanzamiento y demás. Y después vemos, por un lado, fíjense, lo pueden llevar a un lanzamiento, a brazo izquierdo, cadera izquierda bloqueada, fíjense. Es un empuje lineal que hace sin utilizar otro eslabón más que un poquito de la parte superior del tórax hacia arriba y nada más. Vuelvo de nuevo, fíjense en esta pierna, queda completamente, no acompaña el gesto, ¿sí? Y genera, si yo le sacara una foto acá y les diría, ese chico se lesionó en la rodilla, van a decir, uy, sí, miren cómo le hizo la rodilla y demás. No hubo lesión, no hubo nada. Pero si nosotros repetimos eso muchas veces, o le agregamos un estímulo externo, como puede ser que alguien lo empuje o que lo patee, probablemente sí se lesione. Ahora bien, miren este empuje, tobillo, cadera, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Con globalizar los gestos, globalizar, 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 no dejar todo a manos de, ¿sí? Esa, esa cadera derecha en ella ayudó a su rodilla y a su pie, ¿sí? Principalmente a su rodilla. Esa rotación interna del fémur fue amortiguada, por decirlo de alguna forma, por la cadera y no por la rodilla, que la rodilla no está hecha para darle estabilidad rotacional. Tiene elementos que previenen eso, sí, los ligamentos cruzados, pero no está hecho para la rotación, a diferencia de la cadera. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ahí me fijo en el chat. ¿Qué sería aplicación inteligente de la fuerza? Pregunta Andrea. Bien, es eso mismo. Yo a lo mejor puedo ver a alguien levantar 500 kilos con bíceps, por ejemplo. Pero después, si lo traslado al deporte, esos 500, primero que por ahí no es tan funcional. Pero más allá de eso, es la aplicación en el momento justo, que no necesariamente tiene que ser inclusive hasta en un gesto que no vemos. Por ejemplo, nosotros sabemos que la estabilidad de la rodilla o del miembro inferior en general está dada principalmente por la cadera y el pie. Principalmente complejo lateral de la cadera, más precisamente el glúteo medio y el componente rotador, pero principalmente el glúteo medio. Ahora, si nosotros en una sentadilla vemos que quien lo esté haciendo, digo sentadilla porque es madre, porque lo vemos en cualquier deporte. Cualquier deporte, todos hacen una sentadilla a dos piernas o a una pierna. Ahora, nosotros vemos que hace una sentadilla, ¿sí? Y sus rodillas se van para adentro, su tibia se van hacia afuera y demás. Y después, a los 2 o 3 segundos, mientras seguimos analizando, corrige, ¿sí? Corrige ese gesto. O tiembla en algún ángulo, por decirlo más vulgarmente, tiembla en algún ángulo y después corrige. Ahí vemos que su glúteo medio llega tarde a estabilizar, por ponerle un nombre y un apellido a un simple músculo. Sí, llega tarde a estabilizar. Muchas veces pasa lo mismo con el isquiotibial, que es un gran colaborador del ligamento cruzado anterior en la estabilidad anteroposterior de la rodilla,
y un isquio que se activa tarde al frenar la tibia, justamente, sí, que se activa tarde, llega tarde y esa fuerza súbita fue muy grande para ese ligamento cruzado y la rodilla se rompe. Más o menos hace referencia a eso, a la aplicación de la fuerza, a que se active el músculo, o los músculos, o la cadena en el momento justo, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces estamos en una especie de sentadilla a una pierna, un jugador de fútbol, para poner el ejemplo, antes de dar un pase, en una sentadilla a una pierna, mientras que la otra está en el aire por dar un pase, ¿sí? Si su complejo posterolateral no está firme, ni hablar en el fútbol que hay tanto contacto, no está firme, primero que ya arranca inestable, y segundo, ante un contacto, y es muy probable que se lesione. Eh, Eso es un poco la aplicación inteligencia de la fuerza. Acá hay otra pregunta, observación en realidad, que dice de Esteban, habría que aprender a observar de nuevo, es decir, poder reconocer en el movimiento estos errores de movimiento. Y eso, y sí, un poco apunta a esto la charla. Es difícil también cuando se trabaja con mucha gente, pero lamentablemente, entre comillas, lamentablemente, bien o mal, es nuestro rol. Y es tan importante nuestro rol en la educación física y en volver de nuevo a la palabra educación física. Si al fin y al cabo lo que hacemos es eso. Eh, no estoy en contra para nada de que se estudie el reglamento, esto y lo otro, pero digo, si no podemos movernos, no sabemos movernos, todos los demás es en vano. Eh, Comparto y es eso, es volver a afinar. Primero es entender cuál es la función o hacia dónde debo ir. Si nosotros vemos que los deportes un poco han cambiado, que se han modificado por tal o por cual cosa, tratemos de enfocarnos en eso primero, ver qué hay para después, o ver hacia dónde voy a ir, para partir de ahí ver qué mirar, qué mejorar, qué corregir y demás. Bueno, yo quería contar, es una pregunta barra detalle, ¿no? A ver, o concepto. Es muy común en los lanzamientos, en todos los lanzamientos, no importa la técnica, ¿verdad? No solamente los lanzamientos de atletismo, sino que pueden ser lanzamientos de cualquier otro deporte. Que, a ver, todos los gestos deportivos son impulsiones. ¿Qué digo con esto? Que deben seguir el típico concepto de fuerza, de movimientos cinéticos o actividad cinemática. ¿Sí? ¿Qué pasa? Son impulsiones porque deben seguir la línea articular. La observación a veces de la mayoría de los lanzamientos se hace del movimiento final, es decir, la descarga, el movimiento de brazo, cuando en realidad es el 20% del movimiento, el 80% del movimiento se inicia en los apoyos, o sea, en las piernas, y luego esa onda de energía finaliza en los brazos, que es la parte que en realidad se observa. Y muchas veces los profes observan la parte final, o sea, cómo saca el brazo nada más, cuando en realidad el 80% de la observación debe estar en el 80% de efectividad de observación del trabajo, que es en las piernas, en el tren inferior. Y ese 20% del que hablas, que es la parte final en que nos fijamos, tiene dos objetivos y nosotros nos basamos en uno. Exacto. Y el primero es el lanzamiento propio, por ejemplo, y el segundo es que el cuerpo está frenando. En realidad es una fase excéntrica. El cuerpo está frenando porque si no se saldría el Exacto. hombro. O sea, está Exacto. haciendo una fuerza excéntrica. Vuelvo de nuevo a esto de la aplicación inteligente. Está Exacto. frenando ese brazo para que no se vaya. Si no, si no, cualquier persona que lanzaría se luxaría, por decirlo de alguna forma. Y Tal cual. cuánto entrenamos a lo mejor esa fase excéntrica pensando en esa fase final que tanto creemos importante. Germán Marcelo, que dice: en la educación física escolar faltan protocolos de activación. Sería importante generarlos según diferentes edades para los primeros minutos de cada clase. Ayudaríamos Eh, mucho. comparto mucho, bueno, Germán es amigo. Vamos a tocar un poco el tema de la entrada en calor en general. La verdad que no conozco otras culturas, por decirlo de alguna forma, pero de por sí de este lado le prestamos eh, muy poca atención a la entrada en calor y creo que es de lo más importante en el deporte. La entrada en calor y la vuelta a la calma o la predisposición al para estar bien al otro día son dos puntos que no le prestamos atención o que las minimizamos y que no le prestamos atención justamente. Para mí es sumamente importante en la preparación física la entrada en calor porque es predisponer al atleta para lo que vaya a hacer, sea
frenar, arrancar, acelerar, saltar, contactar. Y se han hecho muchos protocolos, de hecho justo lo vamos a tocar ese tema, se han hecho protocolos en los que acá en Argentina por ahí no le prestamos atención, ya sea en fútbol, en rugby, en otros deportes todavía no, pero nada, la entrada en calor en cuanto a esto también es clave en cuanto a esto de cómo nos movemos y demás. En el proceso educativo, ya entrando un poco más también a la escuela, eh, es importante desde edades tempranas esto de la construcción del esquema corporal, ¿sí? La construcción del movimiento, el dibujo del monigote. A veces parece esto muy, muy simple, pero hasta en edades tardías se da. Fíjense que el primer dibujo no tiene rodilla, por ejemplo, eso se da en etapas más iniciales, por lo cual la flexión de rodilla, que es tan fundamental para caminar solamente, en este dibujo, por ejemplo, no está representado. Entonces, ¿cómo va a ser la marcha de este niño y cómo va a ser la marcha de este niño? ¿Sí? La representación del movimiento en general, saber qué están haciendo, que están saltando o que están parándose en un pie, en un gesto normal, no necesariamente llevado al deporte, sino que aprendan a conocerse y autoanalizarse, entre comillas, para saber qué están haciendo, ¿sí? Y otro punto que no es menor es entender el dolor y la representación de una lesión, porque tenemos, por lo menos a mí, que soy kinesiólogo y me toca atender gente que viene por dolor y no por lesión, o que como me dolía poquito no vine antes, o el mismo deportista en general y el niño que tiene menos capacidad para a veces para expresar tal o cual situación, qué importante que nosotros como educadores le demos esas herramientas de entender hasta acá está bien, esto es normal, esto no es normal y demás. ¿Sí? Herramientas de autorresolución, un poco esta construcción que no está de más ponerla, estimo y sé que seguramente lo saben y es aburrido, pero derecha, izquierda, brazo, pierna, que es empezar a incluir a este tipo de cosas, que es una articulación, un hueso, un tendón, un músculo, cuál es la diferencia, qué hace uno, qué hace el otro, empezar a incluirlo a esa terminología que no deja de ser educación física, ¿sí? ¿Qué es una flexión, qué es una extensión, qué es una rotación, una abducción, una aducción, y cómo lo llevo a cabo en la vida diaria, ¿sí? Y en cuanto al dolor, que para mí me parece muy importante porque hay está bastante confundido el tema del dolor y las experiencias dolorosas y la lesión y demás, y tenemos atletas con 15, 16 que vuelvo a lo mismo, que están en etapa escolar y no saben si le duele, si no le duele, si ese dolor es normal, si ese dolor está bien. Sabemos de por sí de que por ahí hoy un, algún, pasa ahora con algunos atletas que van a Tokio, que no van con kinesiólogo, que no van con profe y demás, por recursos, por esto, por el otro, y así han estado durante 3 o 4 años, y entonces después, no, pero yo creía que este dolor es normal, y esto y el otro, entonces fíjense con la deficiencia con la que vamos, porque del otro lado del mundo estas cosas ya se vienen trabajando. Hay muchos artículos que hablan de que se vienen trabajando, que no deja de ser, vuelvo a lo mismo, educación física. Eh, es bueno que nosotros sepamos que son niños, que está bien, entre comillas, o que les va a doler ciertas actividades, pero tratar de reconocer. Si es muy común los dolores de rodillas, los dolores de, de- de- en los pies de los niños, eh, entender nosotros, ¿no? Como educadores y empezar a formarnos un poco más en esto de la carga, me duele la rodilla, pero ayer hice 500 saltos y hoy me toca educación física y me toca hacer otros 500 saltos más, o este dolor muscular porque ayer tenía actividad y nos hicieron correr mucho y me duele acá, es punzante, empezar a ponerle un número. Como educadores nosotros, en etapas tempranas, debemos formarnos para poder discriminar y a partir de ahí darle herramientas, que al fin y al cabo es lo que hacemos, en darle herramientas al futuro atleta. ¿Se entendió este concepto? Muchas veces vemos deportistas talentosos que nos sorprenden con recursos que se corren del gesto común de esta técnica deportiva. ¿Eso debería ser corregido, ya que nos presentan una estructura de movimiento posible de lesión futura? Esa es una muy buena pregunta.
no sé, después, Luis, te doy paso a que me digas vos qué haces con esto. A mí me pasa a veces que hay que saber cuándo, ya estamos hablando de, ya salimos un poco del colegio y vamos un poco a la cancha, por decirlo de alguna forma, ante esta pregunta, y hay que ver cuándo corregir, porque un poco lo que hablábamos, muchas veces ya hay adaptación. Primero que somos asimétricos, que el deporte es asimétrico y muchas veces ya hay adaptación. Ahora, hay que ver cuándo voy a corregir. En un periodo competitivo, corregir algo no deja de ser carga. ¿Sí? Eso, corregir es carga. Ya le estoy dando una carga distinta al cuerpo. Hasta el momento él con ese patrón, hay que ver cuál. Yo una rotación interna de ese gesto que hablábamos, que veíamos del niño que no rotaba la cadera para ayudar en el empuje, em, yo lo corrijo en cualquier momento a ese. Pero hay algunos gestos que en periodo competitivo, por un lado, en periodo competitivo es muy difícil, más si es elite o está cerca de elite, corregirlo. Yo no los corregiría en ese momento. Para eso hay periodo de baja cargas de entrenamiento donde se ven este tipo de cosas. Corregir los empujes, corregir la globalidad del gesto. Eh, y hay otros patrones que a veces no los podés corregir porque empezás a, eso por eso te digo, es una buena pregunta, porque en la experiencia pasa de que querés empezar a corregir algo, o decís en un mes y medio, esto más o menos sabes que lo vas a corregir, pero empezás a generar alguna otra disfunción, porque es una adaptación. Entonces, vas a esto, a monitorear los otros factores de riesgo, ¿sí? Como te digo, una rotación de cadera, sí, pero por ahí a veces eh, a veces pasa con el pie, de que queremos corregir algo del pie y empieza a doler otra estructura y empieza a doler y empieza a doler, empieza a doler. Y empieza a doler la rodilla, por ejemplo. Y entonces, en un atleta, en ese momento, o inclusive en los periodos de baja carga, sí pasa, sí es bueno, tristemente es bueno cuando se lesionan porque ahí tenés un buen periodo para corregir eso. Pero después te pasa esto en la experiencia, de que vas con un atleta que si no, mira cómo se mueve, no hace esto, no hace el otro. Pasa algunos patrones que sabes que son corregibles, que mejorar la rotación de cadera le va a venir bien, mejorar la movilidad de la dorsiflexión de tobillo le va a venir bien, pero le querés dar un poco de actividad al tibial posterior y esto empieza a molestar la rodilla y generás disfunciones muchas veces que es como que ya su cimiento, por decirlo de alguna forma, está de una forma y bueno, no lo toques tanto. Mejorar los otros factores, manejar la carga, que es un factor que vos lo podés manejar sabiendo que la carga, la alta carga o la carga baja por demás, son factores de riesgo bastante lineal a una lesión, y toca esos factores, ¿sí? Pero por ahí, eso es un poco más de experiencia. No sé, Luis, vos qué opinás y qué pensás de eso. Hay un ejemplo muy conocido, muy folclórico, que es el de Michael Johnson, que fue que tenía el récord mundial antes que Bolt de 200 metros. Es un récord que duró muchos años hasta que lo bajó este fenómeno de la velocidad. El otro también era un fenómeno de velocidad, pero corría muy mal, pero muy mal. Y tenía dos errores muy básicos, que era correr con el centro de gravedad muy bajo, o sea, folclóricamente, la cadera muy baja, casi, que nosotros los profes le decimos correr sentado, entre Sentado, comillas, claro. ¿no? Entonces, claro, pero tenía el récord mundial. Lo llevaron a los mejores lugares de centro de alto rendimiento para corregir la técnica y cada vez empeoraba más su rendimiento. Con lo cual, definitivamente decidieron dejar, porque ¿cuál fue la conclusión? Eso, como vos lo dijiste, lo explicaste muy bien, ese patrón motriz habría que haberlo corregido en otro momento y quizás de haberlo corregido no hubieran tenido el producto que al finalmente se tuvo, que fue el Michael Johnson récord mundial. ¿Se entiende, no? Muchas veces la lesión termina ayudando al deportista en esto, vuelve mejor, con otras capacidades inclusive inculcadas, porque el tiempo, uno que dice, se lesionó tal músculo, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se lesione este músculo? Y no tiene fuerza, no tiene movilidad en los eslabones superiores e inferiores, la carga se le fue, no está con factores biopsicosociales agregados y demás. Bueno, uno mejora todo eso o busca tratar de mejorar todo eso y el atleta vuelve mejor. Entonces, ahí tenés un periodo y inclusive los primeros 2 o 3 días, esto es un poco lo que hago en mi práctica, que está con dolor y por ahí no hace tantas actividades, lo que te pones a hacer es eso, es ver todos los otros factores de riesgo que le van a mejorar al atleta. Por ahí, por eso digo, salimos de la escuela y vamos a la cancha y lo que hacemos es eso, es buscar cuál es el periodo de baja carga de esto, del otro. Los postemporadas son muy importantes. Vuelvo a lo mismo, pasado a una escala mayor. Nosotros no le damos bola a la postemporada.
terminó la temporada en noviembre o en los principios de diciembre, bueno, en enero o febrero se vuelve a entrenar. Y el atleta tuvo 2 meses carga baja. Por ahí cuando se trabaja con elite a elite hoy en día, pero nosotros los simples mortales que estamos ahí en el semiprofesionalismo y demás, eh, dejamos 2 meses al atleta sin carga específica. eh, y ese es un error bastante común y es un periodo donde podemos trabajar este tipo de cosas, ¿sí? Predisposición a la actividad, un poco lo que hablábamos antes. Nosotros sabemos bien que una situación sucede a la otra, ¿sí? Desde la gestación, inclusive, estamos en flexión para después ser extensión, por decirlo de alguna forma. También sabemos que cada deporte tiene sus características, que cada género tiene su característica, eso es un dato también que estimo que lo saben, pero debemos tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Las diferencias fisiológicas que hay y estructurales entre el hombre y la mujer que le permiten o no realizar alguna actividad de forma más eficiente o menos eficiente y que por ahí la predispone o lo predispone a una lesión, ¿sí? Y cada etapa del niño tiene su característica, un poco de lo que hablábamos en esto de, de la maduración estructural y motriz y demás, ¿sí? Ahora, nosotros construyendo al atleta en general tenemos este tipo de intervenciones, ¿sí? En las entradas en calor, tener en cuenta las progresiones que vamos a usar en toda sea corta, a mediano o a largo plazo, en la sesión o en todo el año, ¿sí? Y saber cuáles son las lesiones frecuentes en el niño, que por ahí con eso son 3 pilares que debemos tener en cuenta. Pongo la entrada en calor porque creo que es bastante importante. Ahora, desde mi punto de vista, em, lo que hago cuando trabajo con niños o lo que he leído también, son cuatro puntos que debemos tener en cuenta, que por ahí les van a ser, o espero que les sean de gran ayuda, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros? Primero que se muevan, que los niños se muevan, ¿sí? No necesitamos sedentarismo. Después necesitamos que se muevan bien. Si no se mueven bien, estamos al horno. Y que se muevan mucho, ¿sí? Primero que se muevan bien y después que se muevan mucho. Si no se cumplen esos 3 pilares, probablemente lleguemos a los 16, 17 años con un atleta que se mueva mucho pero no se mueva bien, o que se mueva poco y que se mueva bien pero poco. Creo que son 3 pilares que debemos fomentar y a partir de nosotros tratar de incluir inclusive en nuestras prácticas diarias, ¿sí? Que se muevan, que después analizar un poco lo que decía ahí un compañero, que observar un poco mejor o tratar de afinar un poco el ojo, ¿sí? Ahora, ¿qué utilizo yo? Uso mucho los trabajos isométricos en general, pero en los niños los uso bastante. Tratar de monitorear la carga, que eso es para cualquier etapa de la vida. ¿Por qué movernos bien? Esto de afinar el ojo y ver por qué nos sirve movernos bien eh, y a qué hace referencia el hecho de movernos bien. Y cuáles son los tipos de progresiones que seguramente ya las saben, pero las vamos a retocar y algún que otro ejemplo para que vean lo que pasa. ¿Sí? ¿Por qué la utilización de isométricos? Bueno, la mayoría de los niños creo que coinciden de que, de hecho, el reporte de lesión en cualquier artículo es dolor de rodilla, dolor en el talón, ¿sí? La enfermedad de Gulater y la enfermedad de Sever, que ambas tienen relación con tendones justamente, ya sea el tendón de Aquiles en el pie y el tendón rotuliano en la rodilla. Es muy común. Eh, hay un estudio que dice que el 20% de tu clase va a tener este tipo de dolor. Entre el 20 y el 30% va a tener ese dolor, quizás más. Eh, Ahora bien, por otro lado, para no, como siempre les digo, llegamos tarde a veces los kinesiólogos, numerosos estudios han demostrado que los trabajos isométricos generan disminución del dolor, ¿sí? Recluta una gran cantidad de fibra muscular de forma segura, o sea que trabajo la fuerza, es de fácil realización, no requiere ningún elemento y de rápido aprendizaje. Que ese dato parece simple, pero muchos de los ejercicios que uno cree que son goles estándar de prevención o de mejora de la fuerza o, o cualquier sea la intervención, tienen poca adherencia, o porque
porque son aburridos, o porque requieren de algún elemento, o porque son de una difícil realización. Por lo cual, siempre que pienso en algún, ya sea en la entrada en calor, o en tratar de prevenir algo, o de proteger al atleta, tratemos de buscar que lo que quiera hacer sea de fácil realización, con pocos elementos, y de aprendizaje rápido. Se ha descrito también de que el ejercicio, había dos o tres, en un estudio había dos o tres ejercicios que se daban que mejoraban, sea isométrico, concéntrico o excéntrico, mejoraban el tendón y le daban esto en grandes, en personas grandes, pero que tenía más adherencia el isométrico porque era de más fácil aprendizaje, era muy fácil y era el único ejercicio que durante 2 semanas que se le siguió no se olvidaban de hacer. Entonces, siempre que busquemos una intervención, sea como entrada en calor, sea trabajo protectivo, sea trabajo preventivo, busquemos siempre que tenga buena adherencia y para eso debemos eh, tener estos tres pilares. Entonces digo, ¿para qué esperar que llegue la lesión si nosotros sabemos que por lo general hay dolor de rodilla, hay dolores de pie, inclusive de hombro también, donde hay muchos tendones? ¿Para qué esperemos la lesión si sabemos que podemos trabajar de forma segura, darle variabilidad de ángulos, hacer una sentadilla a 70 grados, a 30 grados, a 40, pero quedándome con un elemento, con un juego, y sé que estoy haciendo fuerza, estoy generando un patrón motor y estoy generando analgesia en algún niño que pueda tener molestias o no? Esa es la utilización del isométrico, el por qué en edades tempranas debemos incluirlo. Entonces, dos artículos que hablan, uno del aprendizaje, de que no se olvidan los trabajos isométricos, y la reducción del dolor en la tendinopatía patelar. ¿Por qué es importante el control de la carga? Debemos saber que el concepto de carga es global. O sea, cuando hablo de carga, no digo solo 10 repeticiones, sino también digo tiempo de sesión, tiempo de un ejercicio, el sueño, la comida, los factores biopsicosociales, sueño, comida del niño. Sabemos que no todos tienen la misma, este, esa misma cualidad la tienen por igual. El estrés, que también lo sufren, y que este tipo de factores van a generar fatiga, ya sea neuromuscular, del músculo o de una cadena, y en los dispositivos básicos de aprendizaje, que es en la etapa que nosotros también estamos trabajando. Nosotros necesitamos que aprenda a hacer tal cosa. Si el niño está con bajo estado de recuperación, no va a pasar lo que nosotros queremos que pase, que aprenda, o que no esté en estado de fatiga constantemente. Y vuelvo a lo mismo, entre los 12 y los 16 años es algo que pasa y le cuesta a un ser humano más grande eh, decir estoy cansado, no estoy cansado, o cuánto cansado estoy. Nosotros como educadores está bueno empezar a formarnos en esto y tratar de darle alguna aplicación, ¿sí? Claro está que la fatiga es causante de la disminución de la fuerza, de la movilidad y del control motor, ¿sí? Creo que son tres características que si no las tenemos, el movimiento se va a generar de forma errónea, eh, será un bajo rendimiento y encima es un posible causante de lesión, ¿sí? Estas tres capacidades son factores de riesgo para una futura lesión, por lo cual podríamos decir que el exceso de carga generaría una fatiga mantenida, la cual podría generar una falta de recuperación para la realización de una nueva actividad. Muchas veces nos pasa que la doble, triple escolaridad, que, mm, que lo mando a fútbol, a rugby y a hockey, y al otro día gimnasia, y en gimnasia tenemos especialidad en otro deporte, ¿sí? Por lo cual, si ese factor no lo podemos modificar, ¿sí? O no está en nuestro alcance quizás modificarlo, está bueno tratar de educar al niño o al adulto responsable en esto de monitorear. Es una simple escala, eh, parece loco quizás el planteo, pero me parece que sería todo mucho más fácil si el niño está con posibilidades de aprender, ¿sí? La escala de Borges de fatiga es bastante clara, bastante simple, inclusive tiene dibujitos que permiten eh, que no aplica esta tarea, no solo aplica al colegio, sino también al deporte en general, pero creo que los colegios cada vez tienen más intervenciones en el deporte como tal, no solo en la educación física, entonces debemos llevar todo hacia el deporte, no solo la especialidad de porque hacemos tal deporte y nos movemos de tal forma,
sino que todo lo que conlleva a ese deporte. Ese es un artículo que habla de la carga. ¿Por qué movernos bien? Un poco lo que hablábamos. Podríamos resumir que movernos bien sería que cada eslabón de la cadena que genera tal o cual movimiento funcione en tiempo y en forma para que dicho movimiento sea efectivo, ¿sí? Ahora bien, si algún eslabón falla, termina sobrecargando a otro eslabón o dándole una responsabilidad que no es propia de ese eslabón, ¿sí? Un simple ejemplo. Nosotros sabemos que el primer contacto del suelo es el pie, que presenta una estructura flexible, ¿sí? El pie como en general, como segmento, que es flexible en su parte media y en su parte anterior principalmente, ¿sí? Y esto le permite adaptarse a la superficie. Ahora, si el primer eslabón falla, se recurre al que sigue. Por lo general, el que sigue claramente es la rodilla, pero la rodilla no está preparada para esa estabilidad en el plano frontal o en el plano rotacional, ¿sí? He aquí por qué se dan muchas veces las lesiones de rodilla, que son bastante comunes, inclusive cada vez en edades más tempranas. Y ahora digo, ¿cuántas veces entrenamos o educamos al pie? Yo veo muchas veces que se trabajan sobre superficies inestables, pero si vamos a lo funcional, ¿en cuántos deportes el piso se mueve? Muy pocos. Pero en cuántos deportes, fíjense, o en cualquier actividad, cuántas veces nosotros estamos tratando de hacer una especie de garra con el pie para tratar de- de estabilizarnos, pero como poco lo entrenamos, eh, fracasa, se recurre a la rodilla, que es el eslabón que sigue, y muchas veces se lesiona la rodilla porque no está preparado para eso, ¿sí? Otro ejemplo común es cuántas veces vemos lanzar a niños o a niños sin utilizar los eslabones. A mí me pasa que me he puesto a ver bastantes mujeres que les cuesta por ahí el hecho de la rotación de tronco y que son lanzamientos lentamente del hombro, un poco lo que hablábamos antes, son hombres dominantes, sin la utilización de la cadena cruzada, iniciando desde el tobillo o desde el pie, tobillo, tronco y hombro contralateral, ¿sí? O sea, el que va a lanzar. ¿Con cuánto dolor va a terminar ese hombro? Si es solamente mi lanzamiento va a ser solo desde el hombro. ¿Y cuán efectivo va a ser? Al tercer o cuarto lanzamiento seguramente va a ser menos efectivo ese lanzamiento que si globalizo, que si le doy porcentaje a cada eslabón y demás. Nosotros vemos muchas veces esto eh, y cuán bien está hecho esa sentadilla a una pierna. Fíjense la rodilla, como les digo, no está preparada para eso, necesitamos más del pie. El pie para mí ahí está piola, tranquilo. Y queremos hacerlo funcional y hacemos gesto de carrera. Y yo no veo un gesto de carrera como uno cree que debe ser, porque estamos buscando el equilibrio antes de la eficiencia. Eh, no lo veo funcional y inclusive estamos aprendiendo un gesto que no es el que queremos y no es el que aplicamos, y no es el que queremos aplicar. Por lo cual, fíjense, justo quedó acá terrible. Em, entonces busquemos lo funcional, busquemos la función, qué es lo que queremos y para qué. Repito, no conozco muchos deportes en los que el suelo se mueva. Quizás alguno que surfea y ese tipo de cosas, sí, lo podemos laburar, un poco más específico inclusive, pero no haríamos gestos de carrera en ese atleta, ¿sí? ¿Qué tipo de progresiones? Cuando hablábamos en los 4 ítems, ¿sí? Nosotros partimos de que para llegar a la carrera, un poco lo que hablábamos con Luis antes también, para llegar a la carrera, que es una sucesión de saltos, debemos poder primero ser estable con 2 piernas, ¿sí? Y darle variabilidad a esos ángulos. A esa estabilidad de 2 piernas le podemos agregar hacer un gesto, agregarle alguna carga, ¿sí? Después pasamos a lo unipodal, darle variabilidad con ángulos y con carga también y con algún que otro gesto. Y la unipodal con sucesión de gestos, ¿sí? Estar de una pierna, pasar a una especie de skipping, pero pasar a una pierna y quedarme ahí, ¿sí? De ahí, la progresión óptima sería pasar al concepto de pliometría netamente de saltabilidad, que tiene que ver con
desglosar la saltabilidad, trabajar primero los ascensos, que por ahí son un poco más simples, pero aún así se ven bastantes déficits, trabajar de luego los aterrizajes, eh, cuánta gente vemos que aterriza mal, inclusive la mujer que está comprobado que es cuádriceps dominante, o sea, tiene una hipertonía en el cuádriceps por sobre el isquiotibial y por sobre el varón, su aterrizaje claramente va a ser más rígido, por lo cual es un factor de riesgo que debemos tenerlo en cuenta y debemos reeducarlo, tratar de que más que nadie la mujer aprenda a globalizar y que un aterrizaje lo haga con la cadera, con la rodilla y con el tobillo. Trabajar el gesto completo de salto y después a llevarlo al deporte, ¿sí? No le puedo pedir a alguien, a un jugador de handball o a una jugadora de vóley que vaya a pegar si no se puede parar un pie todavía. ¿Cuán eficiente puede ser? Para después trabajar un poco la carrera a partir de los drills que yo particularmente uso bastante. Esta es una pequeña, 17 años tiene, y hace un año y medio que no corre porque se lesionó y después volvió mal y demás. Y miren cómo corre. Esa es la primera vez que empezó a correr después de un año y medio. No tuve la suerte de ver antes cómo corría, pero si se fijan, si bien lo está haciendo en el lugar, es una especie de corrida en el lugar. Fíjense el balanceo de brazos, fíjense en las piernas, fíjense en la flexión que hace, si es buena, si es mala, con qué pisa, ¿sí? En una vista lateral, ahí le dije, la única instrucción que le dije, trata de coordinar los brazos para, con respecto al miembro inferior, a las rodillas. Y cuando le di la indicación que está volviendo a hacer, uno para aprender debe hacer consciente algo para que después sea inconsciente. Cuando le di la instrucción se empezó a variar, empezamos a trabajar un poco los drills, se pierde, algo simple. Es una jugadora aparte que atléticamente, por lo que sé, era buena, por decirlo de alguna forma. Cuesta horrores hacer un drill con talón a la cola. Lo tuvo que hacer así porque no salía. Eh, y esto nos pasa en los niños también, y nos llegan así, porque más allá de su lesión, como les digo, no sé cómo era antes, pero no lo había hecho nunca, y nos llegan así a atletas que inclusive son de élite muchas veces. ¿Cómo detectar el estrés o la sobrecarga? Más que el estrés, a mí me gusta, y cada vez se ha estudiado más, o la sobrecarga, la realidad es que es ver el estado de recuperación. Cuando vos al otro día estás para poder hacer otra actividad, eso significa que vos estás por encima del estrés, o el niño está por encima del estrés. Ese es hoy la única forma de monitorear, porque muchas veces creemos que sí, que la carga es mucha, pero si al otro día yo estoy óptimo para realizar una actividad, por eso es bueno tratar de ponerle un número a eso. No hace falta que sea hoy para eso, en una etapa escolar, que sea una escala validada, pero lo importante de la carga es la recuperación a esa carga. En el deporte en general, toda la competencia es ondulatoria, por decirlo de alguna forma, o ondulada. Nosotros, por ejemplo, lo que pasa hoy con River, si River hubiese pasado, tiene que jugar el fin de semana, pero no juega el fin de semana, juega el viernes. Entonces, ahí tenía una ondulación que era preparada y se modificó y demás. Nosotros tenemos que preparar al atleta para esa variabilidad que no sabemos qué va a pasar. O sea que a veces la carga va a ser mucha y a veces la carga va a ser poca. Eh, es importante que todos, esto es un dato más para la cancha que para el niño, que para la escuela, pero no deja de ser importante a tenerlo en cuenta, que es importante que todos reciban la misma carga, porque si no pasa que la baja carga, ese también genera lesión, ¿sí? La carga baja, si un jugador no pasa con los jugadores, ahora es muy común ver que después de los partidos los suplentes hacen ciertas actividades y demás, porque se les da carga, pues después cuando se los necesita utilizar no están aptos en cuanto a la carga. Pero volviendo a la pregunta, lo importante es el estado de recuperación, es cómo está el otro día el niño, el atleta, el adulto, quien sea, para hacer tal o cual actividad. ¿Es compatible el trabajo de cargas en edades muy tempranas? Ejemplo, gimnasia deportiva.
con un adecuado y supuestamente respetado camino de madurez motora? ¿Cómo respetamos esos eslabones para evitar futuras lesiones cuando la propia actividad deportiva le exige al deportista saltar ese proceso o etapa? La prevención primaria como tal no existe en el deporte en general. ¿Por qué? Porque el factor que desencadena la lesión no lo podemos modificar, no lo vamos a prevenir, que es el deporte mismo, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es proteger. La lesión va a estar, eso ya está, sea de contacto o no. Ahora, si vos tenés un jugador que tiene que saltar, que porque el deporte le da, esto de que hablábamos de la introducción de los GPS y demás, el deporte le da, por supuesto, que salta 70 veces en el partido. Pero si en esas 70 veces, todas las veces, salta con un ángulo que está estudiado de flexión de rodilla mayor a 40 grados, menor a 40 grados, si no globaliza el gesto, para que acepto a alguien acá. Si no globaliza el gesto, si cuando tiene que hacer, eh, si tiene que caer a un pie, no es lo mismo que cuando cae al otro pie. Si su flexión de tobillo es malísima, entonces su excursión en una sentadilla, cuando cae, es muy hacia adelante, eh, irritando la unión ahí del cartílago y tendón rotuliano. Todos esos factores nosotros los vamos a- a tener en cuenta. Y las otras dos patas que son fundamentales, que era lo que hablamos, la entrada en calor, ¿sí? Predisponer al atleta para tal actividad, por más que esté con fatiga, si sabemos que el control motor, la movilidad y la fuerza son los tres pilares que se pierden post-esfuerzo, trabajar eso en entrada en calor y trabajar eso en post-entrada en calor. ¿Para qué me voy a quedar elongando 50 minutos? Si lo que pierdo y lo que yo después necesito es la fuerza, la movilidad y el control motor. Eso es lo que pasa en el deporte. Em, Lesionar se van a lesionar, nosotros los protegemos para. Bueno, pasamos construyendo al futuro atleta las entradas en calor, ¿sí? Preparar las estructuras anatómicas. Si voy a saltar, debo preparar el tendón. Si voy a acelerar o frenar, tengo que preparar los músculos que hacen eso, ¿sí? Si voy a realizar cambio de dirección, trabajo los cambios de dirección en un plano sagital, en un plano frontal, trabajar la rotación en general a un pie, a dos pies, ¿sí? Predispongo para hacer lo que voy a hacer después y lo voy progresando. Si voy a contactar, preparo el contacto, ¿sí? Si voy a aterrizar o si voy a caer, preparo las caídas, ¿sí? En handball pasa que es muy común lanzar y caer con un brazo, trabajar esas caídas. Vuelvo a lo mismo y es un poco en continuidad a la respuesta. Lesionar se va a lesionar, pero debo prepararlo para cuando pasen esos peores escenarios que el atleta convive, ¿sí? Estas dos imágenes son dos propuestas que da FIFA y que da la World Rugby para las entradas en calor y que muy poco las llevamos a cabo. Vóley, handball sé que no, vóley desconozco, creo que no, no hay una bajada de línea desde alguna federación madre que pueda regular. eh, y lo que hacen es esto mismo, es preactivar, o sea, no es más que lo que deberíamos hacer nosotros en la entrada en calor a una actividad física cualquiera sea, predisponer las estructuras que vamos a trabajar, ¿sí? Debe ser entretenida, debe tener una parte diferenciada en cuanto a la cancha, ya entrando en cancha, eh, para cada puesto, ¿sí? Si sabemos que en el handball el pívot no es el que más salta, pero sí es el que más rota, entonces lo tengo que predisponer hacia esas actividades, ¿sí? La mayoría son de toma de decisiones, entonces no me puedo olvidar en la entrada en calor de esa toma de decisiones, y debe ser progresiva, o bien ya lo sabemos. La realidad deportiva es que nosotros convivimos con la lesión, debemos entender cuál es el mecanismo de lesión, ¿sí? El engrama motor lo es todo, ¿sí? Ver qué aprendizaje tengo de tal o cual movimiento o de tal o cual gesto en general, ¿sí? Debo darle herramientas al niño para tal o cual evento, sea peor escenario, sea un factor de riesgo, sea un mecanismo de lesión, y diferenciar un poco lo que es prevención y de protección, ¿sí? Por lo cual, debemos tener entrenamientos de edades tempranas teniendo en cuenta los factores de riesgo, ¿sí? Los patrones lesivos, partiendo que el factor desencadenante de la lesión es el deporte, la cual no la vamos a modificar. Nuestro rol desde de la educación es la protección de la atleta, mientras mayor capacidad de adaptación tenga el niño, menor va a ser el riesgo de lesión o de daño.
¿sí? Mientras más grande y más correctos sean esos engramas motores, y mientras más haya trabajado los mecanismos de lesión, ¿sí? Mientras yo como niño entienda que este dolor está bien y que este dolor no está bien, que esto sí es una lesión, que esto no es una lesión, esta es la forma que nosotros tenemos de proteger al niño, sabiendo que la prevención primaria como tal no la podamos aplicar, ni ustedes como profesores, ni yo como kinesiólogo, ni nadie, porque como les digo, el deporte es el desencadenante. Entonces, eh, ¿con qué ítems los atacamos? Entender el deporte, entender las diferencias que hay entre los géneros, las modificaciones que ha habido en el deporte, ¿sí? Tratar de al niño entretenerlo y mejorarlo y potenciarlo, ¿sí? Trabajar los engramas motores desde edades tempranas y con fatiga o post-fatiga, que es uno de los factores que por ahí eh, más desencadena la lesión. Diferenciar a mi atleta y mi deporte, un poco esto de lo que hablamos, de entender que si va a empujar, si principalmente va a traccionar, si va a rotar, si es más lineal, si es curvo, ¿sí? Y sabemos que nuestro rol en sí es la protección y lo que estamos haciendo es una prevención secundaria a corto, mediano y principalmente largo plazo en esta construcción del futuro atleta. Para darle fin, gracias por su tiempo, particularmente soy de las personas que creen que el tiempo es lo único que no vuelve y es lo más preciado que te puede dar alguien, así que les agradezco por la atención y la predisposición. Estamos muy contentos de haberte tenido entre nosotros en esta charla, debate. La hiciste muy agradable, y la verdad que las respuestas también fueron muy buenas, y creo que todos hemos aprendido un poco más. Ustedes como profes están interesados en cómo cuidar a sus niños, eso es sumamente importante, y no solamente el rendimiento, sino realmente cuidar el cuerpo. Así que muchísimas gracias.